Bien, pues muy bien, vamos a empezar con la última parte que viene del... Bueno, son dos últimas partes, primero del versículo 19 al 21. Carlos, ¿quieres guiarlo? ¿Guiarlo? ¿Quieres 19 al 21, ¿verdad? Sí, por favor. Y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios. ¿Quién como tú? Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Sí, perfecto. Bueno, pues ya habíamos visto que David ya había tenido esa potencia, esos versículos de alabanza desde el versículo 16, aproximadamente 15, 16, en donde dice: mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día. Ahora vemos que, y tu justicia, Dios, hasta lo excelso. La justicia de Dios es algo que es muy cuestionado por el hombre. ¿Pero por qué es cuestionado por el hombre? Por el hombre, el hombre en general, porque no entiende la justicia de Dios. Porque muchas veces no podemos ver todo lo que Dios permite, cómo va a tener ese final. Ahora, que estaba leyendo el libro de Job, me queda muy en claro esta situación. Para Job, siendo el varón más justo, el mejor varón, dicho por el propio Dios, de repente Job empieza a dudar de la justicia de Dios. Ajá. Y entonces, si bien él no había pecado en un principio, él terminó pecando al dudar de esa justicia de Dios en esta situación. Y bien, aquí David habla de los hechos de justicia de Dios, o sea, porque se empieza desde el versículo, dice que él quería, él le pedía a Dios que le diera vida, le diera salud, hablando en pocas palabras, en otras palabras, hasta que él anunciara su poder a la posteridad, su potencia a los que ha de venir y su justicia hasta lo excelso. A lo largo de su vida, y esto va mucho con el versículo que sigue, que tú me has enseñado muchos males, me has hecho ver muchos males, me has visto ver muchas angustias. A lo largo de la vida de David, él había visto muchas cosas. Él había, por una parte, él había tenido victorias, o sea, la victoria de Goliat, las victorias con los filisteos. Dice la palabra que Dios le daba victoria a David a donde quiera que él iba. También le había llevado a ver persecuciones. No nos olvidemos de las dos grandes persecuciones que tuvo, la primera con Saúl y la más larga, que fue aproximadamente de 10 años, y la segunda con Absalón, que aunque fue mucho más corta, pero fue más intensa porque su propio hijo lo estaba persiguiendo. También Dios lo llevó a... él tuvo aflicción por el pecado y por derrotas espirituales, tal es el caso con su pecado con Betsabé, cuando él se dio cuenta y le fueron abiertos sus ojos, cómo él le ha de haber dolido esta situación. Aquellas palabras que dijo él, realmente dice, pequé. O sea, cuando Natán le dijo, tú eres ese hombre, y David le dijo, pequé. Yo me imagino, ¿mandé? Pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. O sea, en esas palabras nos revelan una gran profundidad. Hice lo malo, pero además, ¿contra quién hice lo malo? Se queda corto, la narración de esa parte se queda corto, ¿no? Con esas 3 palabras, pequé contra Jehová, pero tú puedes ver aún mayor amplitud en 2 salmos. Primeramente en el Salmo 51, como lo habíamos visto, ese salmo en donde él con tanto dolor confiesa su pecado.
Y lo que hemos visto, lo que vimos de que el Salmo 32 muy probablemente haya sido la continuación de ese Salmo, bueno, digamos, no es que haya sido un mismo Salmo, pero hablando de que cuando él se siente restaurado, la alegría de que está restaurado, habiendo pecado contra Dios, habiendo sido perdonado por Dios y teniendo esa seguridad como él es restaurado. Y bien, en todo esto, David vio su vida y en esta retrospectiva ya en sus últimos años, él veía esa vida como no como una especie de hechos separados unos de otros, ¿no? En donde hubo días buenos y hubo días malos, sino como lo hemos comentado muchas veces, como parte de ese diseño perfecto y precioso, que él hizo de la vida de David. Ese diseño en donde a veces él tenía que pasar por victorias, a veces él tenía que pasar por derrotas, a veces él tenía que pasar por aflicciones y por persecuciones. Estaba comentando con mi familia que muchas veces tú puedes ir de visita a ver un gran monumento, una gran obra arquitectónica, pero a veces los fotógrafos especializados en arquitectura o en obras o en monumentos toman detalles que no cualquier persona la ve. Y dices, oye, pero yo estuve ahí, ¿cómo no vi ese detalle en el muro? ¿Cómo no vi ese detalle de esa gárgola que salía y que tiene una belleza impresionante? Y déjame decirte una cosa, hay cosas que no nos gustan en nuestra vida y hay cosas que a lo mejor menospreciamos y pasamos por alto. Pero Dios quiere darnos ese lente, esa mirada a través de su espíritu en donde podamos fijar nuestra vida en aquellos detalles y principalmente en los detalles que no nos gustan. ¿Qué es lo que pasa cuando pasamos por una situación en nuestra vida que no nos gusta? Pues queremos que esto pase rapidísimo, ¿no? Me quiero ya pasar de largo, entre más rápido la deje mejor. Y no te detienes a ver que ese detalle en tu vida puede ser un detalle hermoso que Dios esté trabajando. Pero realmente para eso es importante vestirnos de nuestro Señor Jesucristo, saber que Él no tiene ningún pensamiento contrario a nosotros y en base a esa lente que Él te da a través de su palabra, poder ver esto. Sí, Dios tiene un gran plan para nuestras vidas y su justicia siempre es exaltado. Y como dice aquí esta parte, tú que me has hecho ver muchas angustias y males. Tú me has hecho ver angustias y males. Me da risa porque pareciera como si estuviese recriminándole a Dios, ¿no? Tú me has hecho ver muchas cosas malas y me has hecho tener muchas angustias, pero no, lejos de recriminarlo, Él simple y sencillamente está diciendo, Dios, aún esos detalles malos en mi vida, esos detalles que no me gustan, esos tramos en mi vida que no me gustan, estos han sido pensados y traídos por ti. Ahora que estaba viendo lo de Job, a simple vista pareciera como si Dios hubiese sido tentado por Satanás y hubiera caído en la tentación de permitir estos ataques contra Job. Pero cuando vemos las escrituras en su totalidad, sabemos que Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. Ese es un principio. Sino que más bien en su inmensa sabiduría le da 1,000,000 de vueltas a Satanás. Y entonces Satanás, que es el ser más astuto, más inteligente en toda la creación, en ese sentido el que ha tenido más atributos, aún cae dentro del plan de Dios para nosotros. Entonces, más bien, Satanás fue el que terminó trabajando en esa obra maravillosa que hizo en la vida de Job, ¿no? Y bien, pues, aquí vemos esta situación. Lamentaciones 3 del 31 al 33 nos dice
algo muy parecido a esto de que tú nos has hecho pasar por muchos males. Dice, porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. ¿Por qué está pasando esta situación hoy en tu vida? ¿Por qué Dios no permitió que tuvieras éxito en algún trabajo? ¿O por qué Dios está permitiendo esta enfermedad? ¿Por qué Dios está permitiendo este problema con un hijo, con una hija? Porque, ¿sabes qué? Ten en cuenta que los caminos de Dios para tu vida son buenos. Una vez que si Él te buscó para llevarte a la salvación y no escatimó ningún medio para que tú llegaras a Él, ahora que ya eres su hijo, entonces, ¿qué te hace pensar que no vas a seguir tratándote de la misma manera? En donde cada detalle, cada situación, y aún las buenas, y cada situación como las dificultades, lo que quiere es llevarte a que lo conozcas mejor. A veces nos podemos desesperar de que alrededor de nosotros ni nuestro testimonio ni las moscas se convierten. Bueno, las moscas nunca se van a convertir, ¿verdad? Pero, espérame, no te está diciendo, oye, Dios, oye, la salvación es mía, no es tuya. y que no nos llegues y nos jactemos de que no, hombre, ¿saben qué? Déjenme platicarles, esta semana le hablé a 100 y se convirtieron en 101, ¿no? Pues no, la salvación es de Dios y el que debe ser glorificado es Él, ¿no? Entonces, pues gracias a Dios, porque no entendemos muchas veces sus planes, no entendemos por qué nos hace ver angustias y males, pero sí podemos tener la certeza, como lo dijo aquí David, volverás a darme vida. Ajá. Y a veces parecemos que realmente necesitamos esa vida y ese oxígeno, a veces estamos desalentados y sobre todo en medio de una prueba, pero aquí está su respuesta, volverás a darme vida, y especialmente vida espiritual. Y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra, aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Qué mejor ejemplo que el de Job, ¿no? Como finalmente Job tuvo que entender de que Dios era justo. Ajá. Y de que sus cuestionamientos estaban mal. Ajá. Fíjate, como habíamos visto aquella vez en el estudio de Job, en donde Job le exigía una audiencia a Dios. Le decía, Dios, tú tienes que atenderme, y es más, yo me merezco por derecho propio que tú me expliques qué está pasando en mi vida. Bueno, Dios le contestó la mitad de su oración. Le dijo, sí vas a tener una audiencia conmigo, pero tú no vas a hablar, yo voy a ser el que voy a hablar. Y entonces, en vez de cuestionar Job a Dios, Dios lo cuestionó a Job. ¿Cuántas veces no hemos querido cuestionar a Dios? ¿Pero estamos listos para que Él nos cuestione? Pues Job nos enseñó que ni el hombre más justo en ese momento en la tierra estaba listo para cuestionar. ¿Qué es lo que dijo Job a la mitad del discurso de Dios? Sí, pero dijo, pongo mi mano sobre mi boca, ¿no? Mejor me callo, ¿no? Como dice, calladito me veo más bonito, ¿no? Decía. Y bien, pues así es. Después de la humillación, Dios trae la exaltación. Fíjate que Él nos quiere dar grandes cosas y que nosotros hagamos grandes cosas en su poder. Ajá, no por nosotros mismos, en su poder. Pero para esto necesitamos primeramente ser humillados. Esa humillación que traen las grandes pruebas es la que nos capacita para recibir sus grandes bendiciones y que éstas no nos ensoberbezcan. Dios quiere darnos de su grandeza, sí. Pero Dios no quiere darnos de su grandeza para que nosotros nos ensoberbezcamos. Dios quiere que a pesar de las victorias podamos seguir teniendo esa humildad. Ajá. Ese decir, no soy yo, es Dios el que lo ha hecho.
Pero decirlo de corazón, realmente de corazón, convencidos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, de que así es esto. Pero para eso tiene Dios que tratar en nuestras vidas. Para eso Dios tiene que enseñarnos que nosotros tropezamos, que nosotros nos equivocamos. Entonces, pero una vez que nosotros aprendemos esto, que Dios nos lo va enseñando, Dios va trayendo esas bendiciones y esas grandes victorias para nuestras vidas. La aflicción, déjame decirte una buena noticia. Al final de la aflicción, Dios se encarga de traerte consolación. El hombre es vano para consolarnos. Y aún el hombre más espiritual, más santo, que haya escrito los mejores libros, es vano para consolarte si no acudes a Dios. Claro, muchas veces es bueno, tú vas a tener la necesidad de que alguien te dé palmadas, ¿no? Y de hecho muchas veces Dios te va a guiar a que tú le des las palmadas a alguien, ¿no? Pero lo importante es que realmente tú dependas del consuelo en tu vida única y exclusivamente de Dios. Qué hermoso es cuando tú aprendes a adquirir y a beber esa agua pura del consuelo de Dios por ti mismo. Y que a las personas, a la congregación, a la iglesia, lo que tú compartas sean victorias. Y cómo Dios te consoló de esta manera en esta situación. Ese es un punto importante. Y vamos finalmente a la última parte. Dice Oseas 6:1, me gusta mucho este versículo. Dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Uno de los, fue Bildad, fue Elifaz, le dijo a Job, el que le hizo la herida, Él la sanará. Bueno, él dijo, tenía un enfoque equivocado en su consuelo para con Job, ¿no? Es más, Job les dijo, consoladores vanos sois todos vosotros. Sin embargo, a él le dijo algo muy correcto. ¿Y sabes qué? Sí, Dios permite nuestra herida, pero Él la sanará. ¿Y con qué propósito? Para hacerte más fuerte en esa situación, para poder que tú veas de una manera más palpable sus cuidados contigo. Y muchas veces esas heridas, porque vimos aquí en Lamentaciones, Él no entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, Él no te entristece, Él no te prueba porque simple y sencillamente se le tenga las ganas de hacerlo, ¿no? Sino que esto corresponde a ese plan del que hemos hablado y ese plan de crecimiento en tu vida. Bien, Carlos, ¿quieres leer del 22 al 24, por favor? Nada más que antes quería reafirmar sí, con mucho la justicia de Dios en el Salmo 85, 10 y 11. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Al mirar desde los cielos es que quiere decir que está sobre los cielos, está en los cielos, ¿no? Está más alto la justicia de Dios que todas las demás justicias, pero además hay algo muy importante, no es insensible a lo que pasa en la tierra, porque mira desde los cielos, ¿no? Bueno, ahora sí, si me haces el favor. Yo te alabaré con instrumento de salterio. Oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma, la cual redimiste. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados y han sido confundidos los que mi mal procuraban. Exactamente. Esta parte o reafirmación de lo que hemos estado viendo en cuanto a alabanzas, ¿no? Sabemos que David tenía un don que Dios le había dado acerca de la música, ¿no? David desde pequeño pues sabía interpretar instrumentos musicales y además pues él compuso todos estos, muchos de estos salmos, los cuales sabemos que tenían musicalización. De hecho, hay quienes le dicen a los salmos salterio, ¿no? Como cantos, ¿no? Como algo que tiene que ver con la música. Sin embargo, lo más importante no es el instrumento musical, no es la música en sí,
sino lo más importante es el corazón de la alabanza. Es decir, lo más importante, la forma no es tan importante como el fondo. Sabemos que cuando, la verdadera alabanza se va a hacer con el alma, y eso nadie la escucha, sino solamente Dios. Con un corazón redimido, el cual ha experimentado el perdón y la misericordia de Dios del Todopoderoso. Antes de David podemos ver en la Biblia muchos testimonios de personas y que no necesariamente te dicen que se hayan dedicado a la composición, ¿no? Que hayan tenido un don de Dios en cuanto a escribir cosas bonitas de poesía y darles música. Sin embargo, vemos que más bien lo más importante de todos aquellos que hicieron estos cánticos era el alma. Un cántico verdaderamente del alma, de un corazón redimido, de un corazón redención es rescate, acuérdense, hablamos mucho de esto, pero de un corazón rescatado. Ajá. O sea, personas que se sentían antes en aflicción, en perdición, pero para ellos fue muy palpable que fueron rescatados y eso generó una alabanza en ellos. Tal es el caso de Moisés, acuérdense del cántico de Moisés, cuando salieron del mar muerto, del mar rojo, perdón. De hecho hay un salmo, el Salmo 90, que es también un salmo de Moisés. Ajá. Podemos ver también Débora y Barak, es un cántico muy famoso que está en el libro de los Jueces, y que ese cántico nos habla de todas las vicisitudes que tuvieron para poder ir en contra de, no me acuerdo, era de Císara, ¿no? Y cómo, a pesar de esas vicisitudes, a pesar de que no todos los israelitas tuvieron como suya esa guerra, Dios lo sacó adelante. Ajá. Y como también Ana, la mamá de Samuel, da ese cántico de liberación, el mismo David, y ya yéndonos más para acá en María, ¿no? María da ese cántico viendo, y como dice, porque tú has mirado la bajeza de tu sierva. Siempre con esas grandes victorias, lo que hace más hermoso es ensalzar a Dios. Miriam también, ¿no? A mí me impresiona cómo en ese cántico de Moisés, Miriam, lejos de opacar a Moisés, da ese instrumento de fondo junto con las mujeres a través de esos panderos y esas danzas, ¿no? Ayudando a esa alabanza, ¿no? Y realmente eso es algo hermoso, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que Dios da? Ahora, sin embargo, Dios da talentos. Vemos que David tenía ese talento musical por parte de Dios. Sin embargo, no da el talento, en ese caso de la música, para que el ensalzado sea el músico. De hecho, la verdadera alabanza pone en el centro de la misma a Dios y no al intérprete, ¿no? Desgraciadamente vemos muchos malos ejemplos de pseudos alabanzas que el que está en medio es el intérprete. Y Dios, pues, es el pretexto solamente, ¿no? Pero la verdadera alabanza no es así. Fíjate que a mí me gustó mucho, también dice, también se alaba a Dios por haber redimido el alma. Y aquí les voy a citar lo que dijo un comentarista cristiano, que dice, hasta que los hombres son redimidos, entiéndase redimidos, rescatados, son como instrumentos desafinados. Pero una vez que la sangre preciosa les ha puesto en libertad, o los ha rescatado, son aptos para ensalzar al Señor que los ha comprado. El que hayamos sido comprados por precio es una razón más que suficiente para dedicarnos a una sincera adoración a nuestro Salvador. Así que no necesitamos tener más que la salvación para adorar a Dios. Sin embargo, Dios en su amor y en su misericordia, o sea, si Dios no escatimó nada para su salvación, sino nos dio a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? Porque Dios no solamente no escatimó nada para tu salvación, con eso sería suficiente para alabarlo. Pero día a día Dios trae bendición. Día a día
Dios trae a tu vida misericordia. ¿Cuántos años de tu vida pasaste ignorando a Dios? Y haciendo lo que tú querías. Y no solamente haciendo lo que tú querías, sino a veces, cuando no salían las cosas como tú querías, te enojabas contra el Dios que nunca invocabas, más que cuando estabas enojado. Ajá. Entonces, pues déjame decirte que todo ese tiempo Dios estuvo con mucha paciencia, soportándote, hasta que un día te encontró. Y desde el día que te encontró, entonces tú puedes decir, entonces, y recapitular en tu vida, porque realmente todos los días desde mi nacimiento Dios ha tenido misericordia con mi vida, ¿no? Ajá. ¿Cuántas personas niegan a Dios y no les cae un trueno? Lo digo así de broma, pero realmente, imagínate negar al creador de todo y al creador de tu vida. Sin embargo, Dios con paciencia y con misericordia te sigue soportando hasta el día en que Él te encuentra. Bien, por último dice el versículo 24, mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. Déjame decirte una cosa, muchas veces este tipo de versículos pueden traer un tipo de confusión. ¿A qué me refiero? Dios no tiene preferencia sobre alguien, sobre toda la humanidad, de que a David lo defendió y todos los demás eran malos, ¿no? No, tú puedes ver en la vida de David que Dios, cuando tuvo que tratar con su vida y su pecado, trató y de una manera fuerte. Sin embargo, David llevaba en muchas ocasiones el estandarte de Dios verdaderamente. Y las batallas que peleaba David eran las batallas de Dios. Acuérdate cómo David, cuando se indigna por Goliat y que nadie del ejército de Israel hacía nada, como dijo, es que ellos no están altercando sino contra los ejércitos del Dios viviente. O sea, no veía un simple personaje que estaba tratando de amedrentar a una serie ya de amedrentados soldados, ¿no? Sino que realmente estaba altercando contra Dios y veía la guerra de Dios. Entonces, de esa manera, todos sus enemigos, teniendo esa perspectiva, todos sus enemigos eran enemigos de Dios. Entonces, cuando David ve con los ojos de la fe la victoria sobre los enemigos, él ensalza a Dios. Y dice, volviendo al Salmo, al versículo 24, mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, una vez más, hablando de la justicia de Dios. Hemos tocado en numerosas ocasiones, me gustaría luego contar cuántas veces habla de la justicia en este Salmo, ¿no? Pero finalmente un anciano, hablando al final de su vida de que sí, efectivamente, Dios ha sido justo. Y ahora entiendo mejor que cuando era joven la justicia de Dios. Y dice, mi boca hablará todo el día. Tu boca habla de lo que tiene tu corazón. Si tu corazón rebosa de gratitud, entonces tu boca será agradecida y rebosará de alabanza. No creas que Dios necesita para sentirse bien de nuestras alabanzas. Más bien, nosotros necesitamos de maravillarnos de Dios y alabarlo. Ajá. Porque aunque Dios le agrada, pero ¿qué es lo que le agrada a Dios? El corazón. Entonces, hay algo que no entendemos y que vamos a entender solamente hasta estar en su presencia, que es la continua alabanza. Nosotros decimos, es que cómo no se cansan todos aquellos seres en aquella imagen de Apocalipsis de alabarlo. Pues cuando estés ahí, Dios mediante, vas a entender perfectamente eso. Y bien, pues terminamos, dice, aunque volvemos a citar este punto acerca del endemoniado gadareno, ya lo habíamos comentado en este salmo, pero a mí me sigue gustando mucho cómo Jesús le da este cometido a este hombre. Ustedes conocen muy bien ya este pasaje del endemoniado que cuando Jesús fue al territorio de los gadarenos y cómo le sale un hombre muy fiero y era un hombre que atacaba a cualquiera que pasaba por ahí, ¿no? Nadie se atrevía a pasar por ahí.
y cómo Jesús finalmente hace un milagro y le quita a él demonios, ¿no? Una legión, una legión. Y entonces este hombre, después, la gente cuando ve este milagro, van a ver a Jesús y se encuentran a Jesús compartiendo y a este hombre vestido, porque antes estaba desnudo, y en su cabal juicio. Y le piden a Jesús que se vaya de sus contornos. No te queremos ver porque además nos hiciste que se despañaran miles de cerdos y no, aquí vivimos mal, no queremos que tú tengas nada con nuestras vidas. ¿Y cómo Jesús se acerca con este hombre? Este hombre le quería seguir y Jesús se acerca y le dice, no, le dice en Lucas 8, 38, 39, y el hombre de que habían salido los demonios le rogaba que dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Entonces, ¿qué es la alabanza? La alabanza viene de un agradecimiento porque tú sabes que Dios ha hecho o ha empezado a hacer cosas grandes contigo. Entonces, ¿por qué nos deja aquí Dios después de la conversión? Como dejó a este gadareno, para que le contara a los suyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. No importa cuántos años tengas, pero mientras estés aquí en la tierra, Dios tiene esta misión para ti. Cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios en ti. A veces los cristianos podemos ser debilitados en nuestra visión y nos podemos empezar a volver a hacer un montón de quejas, ¿no? Un manojo de quejas. Mira cómo sufro, y mira mis males, y mira esto. Pero ¿sabes qué? Dios nos exhorta ahora de que veamos esta gran verdad. Con la redención sería más que suficiente el estar agradecidos y alabarlo. Ahora, ¿cuánto más si Él cada día nos bendice y aún los periodos de aflicción nos permite para bendición nuestra, porque quiere darnos cosas más grandes? Y bien, pues aquí terminamos con este salmo. ¿Sí, Pati? Con relación al endemoniado gadareno, no sé cuál de los 3 primeros evangelios, pero se cuenta que el Señor Jesucristo volvió a esa región después de, y que entonces la gente cuando supo que había llegado lo buscó. Sí, me parece que esa era la región de Decápolis, de las 10, que había 10 ciudades. Que eran de las 10 ciudades, sí, exactamente. Sí. Y sí, bien pudo haber sido un fruto de ese hombre en donde no quería, en donde sí sus familiares y sus conocidos y sus vecinos lo iban a escuchar, ¿no? Y como dice Miguel, o sea, hubo testimonio acompañado con palabra. Exactamente. ¿No? Él te pudo haber dicho, Jesús es tan poderoso que me salvó de una legión. ¿Cuántos soldados eran una legión? Eran como 5,000, ¿no? ¿O eran cuántos? O 7,000. No, 140. Imagínate. Bueno, tengo de tarea de saber cuántos son la legión. Puro 7, ¿verdad? Bueno, pues aquí terminamos con este salmo y bueno, pues empezamos un salmo nuevo la próxima vez.